¿Padece Guillain-Barré y no sabes cómo tratarlo? Quédate conmigo y en este video te comento cómo iniciar con la terapia física más eficiente para tratar este síndrome. Hola, si no me conoces, soy Michael, director del Centro de Evaluación, Rehabilitación y Acondicionamiento Físico Holistic Training Institute, y hoy te quiero compartir uno de los videos donde te mostraré cómo iniciar una secuencia de terapias para atender el síndrome Guillain-Barré. Veamos de qué se trata este síndrome. Cuando hablamos del síndrome de Guillain-Barré, estamos hablando de una polineuroradiculopatía inflamatoria aguda, caracterizada por la parálisis, debilidad rápidamente progresiva y deterioro sensorial que puede ser máximo dentro de las primeras 4 semanas. Esta debilidad es causada por la destrucción de la mielina de los nervios periféricos, siendo la afectación de distal a proximal. Con este síndrome, los pacientes son incapaces de caminar de forma independiente cuando se encuentran en estado de máxima debilidad, por lo que el impacto en la calidad de vida, actividad laboral y relaciones sociales pueden ser considerables. Al desencadenarse la enfermedad, comienza a destruirse la capa de mielina, lo que causará que el sistema nervioso no pueda transportar el impulso eléctrico de forma eficaz. A partir de aquí, los músculos ya no tienen capacidad para contraerse y mantener la postura o realizar movimientos. Al mismo tiempo, el encéfalo no recibe información aferentes sensitivos como puede ser dolor, calor, frío y vibraciones que afectan al equilibrio, la postura y la marcha. Sabiendo esto, en este video quiero compartirte el tratamiento más eficaz que puedes aplicar en una persona con este síndrome, sobre todo cuando se encuentra en su etapa aguda o recién iniciada tus terapias. Veamos cómo hacerlo. El día de hoy te quiero compartir cómo iniciamos nosotros en este caso las terapias para tratar síndrome de Guillain-Barré. Y una vez que iniciamos la terapia, por lo general aplicamos de 3 a 5 sesiones de masajes relajantes en esas primeras semanas de terapia. Iniciamos con una primera fase del tratamiento con movilizaciones pasivas. Y en este caso vamos a iniciar con el trabajo del tobillo, realizando pequeñas fricciones un tanto enérgicas, porque el objetivo va a ser aumentar tantito la temperatura de la articulación para poder movilizarla, o sea, va a funcionar como especie de un calentamiento previo. Manipulación que vamos a combinar con frotaciones, también de manera enérgica, con el objetivo de calentar la articulación. Trabajamos entre 1 y 2 minutos hasta buscar aumentar la temperatura. Lo voy a alternar con fricción. Ese aumento de temperatura para ahora sí iniciar con las movilizaciones, y para realizarla voy a tomar la articulación por detrás, voy a colocar en esta posición pulgar hacia arriba, mi mano en el pie, y lo que voy a realizar es pequeños círculos hacia la derecha. Hay que aclarar que como son movilizaciones pasivas, el cliente no participa en el movimiento. Es el terapeuta masajista quien va a realizar estos movimientos circulares, primero hacia un lado, luego hacia el otro lado. Una vez que realice entre 10 y 20 repeticiones, entonces voy a empezar con mis movilizaciones pasivas, que van a consistir en realizar flexión dorsal del pie y flexión ventral del pie, siempre tratando de llevarlo al límite de movilidad de la articulación, tratando de buscar flexibilidad en los ligamentos para en una segunda sesión trabajar de conjunto con el paciente, en este caso para buscar aumentar su capacidad de fuerza. Voy a trabajar entre 10 y 20 repeticiones de manera lenta y pausada, sobre todo tratando de buscar máxima movilidad articular en el tobillo. Ya cumpliendo estas repeticiones, voy a terminar con pequeñas fricciones. Luego pasamos a lo que es la articulación de la rodilla. Voy a realizar fricciones enérgicas, tratando de abarcar lo que son los ligamentos sin tocar la rótula para no hacer daño, de 1 a 2 minutos de fricción rápida para aumentar temperatura. Lo voy a combinar con frotaciones también enérgicas directamente en los ligamentos, tanto internos como externos. El objetivo de estas manipulaciones al lado de la rodilla es preparar la articulación para su posterior movilización. La voy a combinar con fricción también rápida. Como dije, voy a buscar aumentar temperatura. Funciona como especie de un calentamiento.
Y ahora sí voy a tomar la articulación por detrás. La otra mano va a tomar el tobillo. Voy a hacer un pequeño levantamiento. Voy a fijar con mi mano, en este caso izquierda, y voy a realizar movimientos cortos. Teniendo en cuenta que son pacientes que por lo general traen espasticidad muscular, cierto nivel de rigidez, voy a iniciar con movimientos cortos y en la medida que me lo vaya permitiendo voy a ir extendiendo la articulación o la pierna lo más que se pueda. Voy a realizar entre 15 y 20 repeticiones. Voy a bajar con cuidadito y voy a cerrar con fricción. Vamos a pasar a la siguiente manipulación o la siguiente segmento, y va a ser cadera. Voy a realizar fricciones hasta el nivel de la cadera, fricciones rápidas, también con el objetivo de calentar la articulación. Voy a realizar pequeñas frotaciones en esa parte, también activando la circulación sanguínea. En este caso usando un ritmo rápido porque lo que quiero es calentar. La voy a alternar con fricción y voy a pasar a realizar mis movilizaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando el mismo agarre de la movilización de la rodilla, mano detrás de la rodilla, la otra mano va a agarrar el pie. Voy a hacer un pequeño levantamiento y la particularidad es que mi mano izquierda va a realizar una rotación porque es con la que me va a mover la pierna, es con la que voy a ejercer presión. De lo que se trata en este caso es de buscar movilidad en la cadera. Entonces me voy a mover según el grado de amplitud que el paciente me permita, tratando de llevarlo a su máximo de amplitud, que no participe, porque por eso se llaman movilizaciones pasivas. Soy yo quien me voy a hacer cargo de su segmento corporal. Voy a realizar de 10 a 15 repeticiones a un movimiento amplio pero lento. En este caso, hasta donde me lo permita, me voy a mover. Puedo realizar flexiones, también circunducciones hacia afuera, empezando con movimientos cortos. En la medida que me lo pueda permitir el paciente, voy aumentando el grado de amplitud del círculo hacia un lado, luego voy a trabajar hacia el otro lado, buscando sobre todo generar movilidad en esta articulación. Voy a trabajar entre 10 y 15 repeticiones y terminamos con unas fricciones suaves. El otro segmento a trabajar en este caso va a ser el brazo, y vamos a iniciar con la muñeca realizando lo que son fricciones circulares, rotaciones. Ya bien la puedo realizar en esta posición, yo sujetando la mano y trabajando con la otra mano, o colocándola en la cama, como se les haga más fácil el masajista. Voy a hacer fricciones, frotaciones y fricciones buscando aumentar temperatura en la articulación. ¿Cómo procedemos a realizar las movilizaciones? Con una mano voy a fijar lo que es la articulación, con la otra mano voy a tomar su mano y voy a realizar pequeños círculos hacia la derecha, iniciando con círculos cortos, y en la medida que me lo permita la fisionomía del paciente voy a ir aumentando la amplitud del círculo. Voy a trabajar de 10 a 20 repeticiones hacia un lado, luego hacia el otro lado, preparando la articulación. Estas movilizaciones actúan como esa parte del calentamiento específico. Se trata de preparar la articulación para su posterior desempeño máximo, que en este caso van a ser las movilizaciones que voy a utilizar: flexiones ventrales de la mano y flexiones dorsales. O sea, voy a tratar de mover la articulación a su máximo de amplitud que es permitida en ese momento. Solo recordar que en estas movilizaciones
el paciente no actúa, o sea, no participa en el movimiento. Es el masajista quien la va a realizar. O de 15 a 20 repeticiones y voy a terminar con pequeñas fricciones. Luego vamos a pasar a lo que es la articulación del codo con pequeñas fricciones rápidas, circulares, algunas frotaciones también rápidas y procedemos otra vez a realizar fricciones. Siempre recuerden, el objetivo de estas manipulaciones acá es buscar calentar. Una vez que la realice, voy a tomar la mano como en forma de saludo, mi otra mano la voy a colocar debajo del codo para fijar la articulación y voy a realizar pequeños movimientos de flexión y extensión del brazo, siempre de manera suave, teniendo en cuenta el nivel de rigidez que pueda presentar el paciente. Recordamos que este tipo de movilizaciones o tipo de terapia va a ser de mis primeras que voy a aplicar en el tratamiento. Una vez que debute el paciente y se dirija con nosotros, voy a empezar con masajes generales y estos masajes van a terminar con mis movilizaciones. Voy a terminar con fricción. Siguiente paso, vuelvo a tomar la mano como en forma de saludo y con mi otra mano voy a ejercer fricciones enérgicas hasta la altura de los deltoides o de los hombros para preparar esta articulación en sus movilizaciones. Lo voy a alternar con frotaciones con la yema de los dedos, como les dije, de 1 a 2 minutos, pero para no hacer muy largo el video lo dejamos en 10 segundos. Hago mis frotaciones, vuelvo a alternarlo con fricciones rápidas, un tanto para preparar la articulación, y voy a proceder a cambiar de mano. En este caso, con mi mano izquierda voy a tomar la mano del paciente, con mi otra mano voy a sostener la articulación del codo, brazo flexionado, y voy a realizar pequeños círculos de la articulación, primero hacia un lado de manera suave, luego hacia el otro lado, también cortito los círculos, y ahí voy calculando en la medida que el paciente me lo permita, puedo ir aumentando el diámetro de dicho círculo. De 10 a 15 repeticiones y voy a proceder a lo que son mis movilizaciones. Voy a cambiar el agarre y lo que se trata es de buscar oxigenación de la articulación y es realizar anteversión y retroversión del brazo hasta donde me lo permita el paciente. Ya si me permite llegar al punto medio, lo que voy a hacer es cambiar de mano, colocar esta mano detrás del codo y ejercerle poquita presión hasta donde me lo permita. Cambio de mano, vuelvo a cambiar para con mi otra mano ejercer tantita presión. Se trata de ir estimulando los procesos adaptativos del organismo para generar más flexibilidad y en este caso lograr mayor amplitud de movimiento. Puedo realizar anteversión, retroversión, también abducción de brazo. Y la voy a terminar con fricción. Una vez que realizamos las movilizaciones, que vamos a alternar, como vimos, con fricciones y frotaciones, este tipo de síndrome por lo general está asociado a pérdida de la masa muscular y con ella su correspondiente fuerza. Pero a la vez, a veces perdemos mucha más fuerza porque sencillamente no sabemos respirar. Estamos hablando que la mayoría de los clientes, a la vez que asumen este tipo de síndromes, el mismo efecto de ansiedad, de estrés y de depresión los hace cambiar su forma de respirar. Y en vez de usar la respiración que va, que es la respiración diafragmática, aquí inflando la barriguita, optan por trabajar la respiración torácica. Por ello, mi primer ejercicio consiste en movilizaciones pasivas a la par de reeducación de la respiración. Para ello vamos a usar un libro, lo vamos a colocar aquí encima de la barriga, ya sea el libro o las manos del cliente, y vamos a pedirle que levante el libro con su barriga. ¿Preparado?
Respiro. Exhalo. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Trata de levantar el libro. Pero recuerda, voy a levantar el libro, voy a llenar mi barriguita, pero a la vez voy a llenar el pecho. O sea, primero trabajo respiración acá diafragmática y termino llenando tórax. ¿Sí? Repetimos. Tórax. Exhalo. Repetimos. Concéntrate en levantar el libro. Bajo. Repetimos. Bajo. Repetimos. Suelto. Ahora ya sabemos cómo realizar la respiración diafragmática. Vamos a combinarla con el movimiento y con el ejercicio. Sería el siguiente paso. Siguiente paso, vamos a respirar, vamos a levantar el libro, pero vamos a sostener la respiración unos 3 segundos. ¿Sí? ¿Preparados? Vamos. 1, 2, 3, exhalo. Repetimos. Inhalo. 1, 2, 3, suelto. Repetimos. Sostengo. 1, 2, 3, suelto. Y así podemos repetirlo de 10 a 15 veces para reeducar lo que es la respiración diafragmática. El siguiente paso, ya trabajamos movilizaciones, ya trabajamos reeducación de la respiración. Lo que sigue es combinar respiración con movimiento. Y en este caso voy a adoptar la misma postura o el mismo agarre de mis movilizaciones para asistir al paciente de que no vaya a fallar y se me vaya a deprimir al doble. Entonces yo adopto mi posición, le voy a pedir que realice una respiración diafragmática profunda. Vamos, sostengo el aire y voy a realizar flexión dorsal del pie. Ya, lo voy a ayudar tantito. Exhalo a la par de que voy a bajar el pie. Boto el aire, vuelvo a tomar aire, retengo y hago flexión dorsal del pie. Lo voy a apoyar yo con el movimiento. Exhalo y bajo el pie. Vuelvo a tomar aire, retengo, flexión dorsal, lo ayudo tantito, exhalo y voy a bajar el pie. Vamos a realizar otra repetición donde voy a tomar aire, retengo y flexión dorsal del pie con asistencia. Exhalo y voy abajo. Vamos a pasar lo que es flexión y extensión de la rodilla. Yo soy quien voy a levantar la extremidad, yo soy quien la voy a sostener y le voy a pedir que a la par conmigo y de su respiración vamos a realizar extensión de piernas. Voy a colocar su pie en la cama con apoyo de mis manos. Le voy a pedir que inhale. No, error, corregimos. Exhala. Recuerda, diafragmática con la barriga. Vamos, inhalo, retengo y voy a hacer extensión del pie. Ahí. Apriétale. Exhalo y bajamos. Repetimos, inhalo, retengo y voy a hacer extensión del pie. Suelto. Vamos a hacer otra repetición. Inhalo, retengo y voy a hacer extensión del pie. Suelto, voy hacia abajo. Otra repetición. Tomo aire, retengo y voy a hacer el esfuerzo. Botamos y bajamos. Vamos a pasar ahora a trabajar lo que es la cadera. Voy a realizar el mismo agarre y le voy a pedir que me flexione la pierna. En este caso, que me coloque el pie en la cama. Voy a agarrar la misma posición de mis movilizaciones. Le voy a pedir que se oxigene, retenga el aire y me apoye el pie en la cama. Boto. Vuelvo a inspirar. Como voy a realizar, retengo, levanto, extiendo y suelto el aire. Siempre enseñarle al paciente de trabajar de forma anaeróbica para tener más concentración de oxígeno en sangre y a la vez el cuerpo le pueda responder más a la contracción muscular. Vamos a repetir. Inhalo, retengo y voy a flexionar mi pierna. Siempre con asistencia. Boto. Vuelvo a inhalar y hago el esfuerzo de estirar mi pierna. Suelto. Repetimos. Inhalo, retengo y levanto mi pierna. Muy bien. Boto. Vuelvo a inhalar
bajo el pie y nada, salva. Muy bien, así podemos realizar de 10 a 15, nos vamos a seguir para que no se me canse el paciente, ¿verdad? Después me la quiere cobrar. Próximo ejercicio, vamos a tener apoyo de sus piernas y lo que quiero hacer es puente de cadera asistido. Para ello voy a colocar una toalla debajo de los glúteos para asistir al compañero. En este caso le voy a pedir que tenga apoyo en la cama con sus manitas y la toalla por delante, porque lo que le voy a pedir es que inhale, retenga y trate de levantar su cadera de la cama y nosotros somos los que lo vamos a asistir. Exhalo y bajo para buscar movilidad y fuerza ya en el core. Repetimos, inhalamos, retenemos y arriba, exhalamos y abajo. Inhalamos, retengo, arriba, exhalo y abajo. Volvemos, otra repetición, inhalo, retengo, arriba y bajo. Vamos a hacer la última, inhalo, arriba y exhalo. Siguiente ejercicio, voy a trabajar con la mano. Ya hicimos movilizaciones, ya dimos fricción, ya dimos frotación, ya aumenté temperatura, ya le movimos. Ahora queremos que el paciente participe asistido. Le voy a pedir también con respiración diafragmática que inhale, retengo y voy a hacer flexión dorsal de la mano. Ya, exhalo a la vez que voy a hacer flexión ventral. Repetimos, inhalo, retengo y levanto mi manito. Exhalo, inhalo, retengo y hago flexión dorsal. Exhalo, otra repetición, inhalo, retengo y voy a hacer flexión dorsal. Exhalo. Vamos a pasar a lo que es flexión y extensión del brazo y voy a realizar la misma operación. Voy a combinar con respiración diafragmática. Inhalo, retengo y voy a hacer flexión del brazo. Asistido. Exhalo y voy a bajar mi brazo. Otra repetición. Inhalo, retengo y voy a hacer contracción del bíceps. Exhalo hacia atrás. Otra repetición. Inhalo, retengo y voy a hacer flexión del brazo. Vamos a hacer otra repetición. Inhalo, flexión del brazo y exhalamos. Vamos a trabajar lo que es el segmento corporal acá del brazo, en este caso los hombros, y lo que quiero es que me realice extensión del brazo arriba. Por supuesto, como es una primera sesión, tenemos que asistirlo un tanto para lograr que empiece a sentir movilidad, que empiece a sentir logros, y en este caso lo voy a asistir para impedir al 100% que haya un fracaso, que haya una falla. O sea, el paciente va a intentar darme su máximo esfuerzo, yo lo voy a asistir para que logre el objetivo de esta primera sesión. O sea, uno de los papeles más importantes en este caso del terapeuta es lograr elevar la autoestima del paciente. O sea, nunca podemos permitir que me falle una repetición. Y vamos a empezar con extensiones del brazo, igual combinado con respiración. Voy a oxigenarme, inhalo profundo con diafragma, retengo y voy a hacer extensión del brazo arriba. Exhalo y bajamos. Segunda repetición, inhalo, retengo y voy a hacer extensión de brazo. Bajamos, exhalando, vuelvo a inhalar, retengo y voy hacia arriba. Bajamos, exhalando y vamos a realizar otra repetición. Inhalo y arriba, bajamos exhalando. Los signos y síntomas iniciales del síndrome pueden confundirse con otras afectaciones neurológicas, por lo que el diagnóstico y el tratamiento precoz es muy importante para mantener el paciente con vida, sobre todo en niños y adultos jóvenes. El historial clínico, los síntomas y el patrón típico desmielinizante en la electromiografía ayudan en el diagnóstico. Para confirmarlo, generalmente se analiza el líquido cefalorraquídeo, extraído mediante punción lumbar. Para ello no veas al médico como competencia. Consúltalo y asegúrate de tu estado. Este tipo de terapia va dirigido a evitar especialmente las complicaciones posteriores que pueden surgir y entorpecer el tratamiento de rehabilitación y por consiguiente la recuperación completa del paciente. Por ello debemos de hacer hincapié en mejorar la postura,
potenciar la musculatura debilitada, mejorar el rango articular, mejorar la circulación, evitar las complicaciones como escaras, mejorar la física. No solo mejora los resultados de la movilidad, fatiga y sensibilidad, sino que también la respiración y sobre todo el buscar recuperar la máxima independencia y funcionabilidad. Ya has visto cómo realizar una primera sesión de terapia para atender el síndrome Guillain-Barré. Si te gustaría conocer cómo darle seguimiento a esta terapia y qué otros ejercicios puedes aplicar, te invito a ver el siguiente video donde te mostraré cómo hacerlo de manera práctica y de la forma más sencilla y fácil que puedas encontrar. Y recuerda, si despertamos tu interés para convertirte en masajista integral, que puedas moverte desde el masaje a la rehabilitación, a la estética y a todo lo relacionado con la actividad física, avalado oficialmente por la Secretaría de Educación Pública de México, puedes contactarnos en nuestras redes sociales. También te dejaré en la descripción del video un link de nuestra página web para que conozcas nuestros cursos y servicios por si te animas a estudiar este campo y dedicarte a ello. Espero que les haya gustado y servido el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Nos vemos en el próximo video.